Hay una metodología pues, que les voy a compartir que creo que es bastante útil. No siempre, dependiendo del tipo de historia que trabajas, puede funcionarte mejor o no. Creo que siempre funciona. Pero hay veces que es como más complejo, dependiendo del tipo de guión que estés escribiendo. Advertencia preliminar es bastante terapéutico. O sea, se vuelve terapia personal. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. ¿Sí? ¿Qué hace uno? ¿No? Dices, ok, el antagonista, ¿no? De entrada vamos a partir de la historia. Digamos, vamos a hacer un análisis primero, como primera parte de la historia. Ya tenemos nuestras escenas dramáticas con el protagonista, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que les pedí que medio pensaran en un proyecto probable? ¿No? ¿Sí lo hicieron? ¿Tú sí? Bueno, a ver. Es educativo, ¿no? Está la maestra y pregunta. No sé si es animación, puede ser animación para que sea más accesible. Las palabras tienen un valor oscuro. La palabra tiene un valor oscuro o tiene una cara oscura. Y entonces, y el niño, está ahí un niño, es el protagonista, digamos, y entonces recibe la información y a flashbacks se va para revisar las palabras. Entonces vienen palabras que a él le interesan, revisar, y ve el lado oscuro de su casa, de la palabra casa, el lado oscuro de la palabra mano, no sé, con imágenes, cosas que le han pasado. Ok. Pero al final, la palabra silla tiene el lado oscuro, que es el significante. Ese sería el tema, digamos. Significado, significante, en español, ¿no? Entonces, el significante, pues, es la silla, palabra silla que está muerta o viva, dentro de un diccionario o no. Pero la palabra significante de silla, para él, es una silla de ruedas. Entonces, y ya. Mira, me parece interesante como programa educativo, ¿eh? Ahora, yo te preguntaría, por ejemplo, estamos hablando obviamente de una serie, capitular, me imagino, ¿no? ¿Cuál sería el evento de esto que nos contaste que no puedes cambiar? Si yo te dijera, cambia el guión, vuélvelo a hacer, ¿qué evento tú dirías, esto no lo puedo cambiar, esto tiene que quedarse así? Pues, no sé, el tema en primer lugar, que es obligado. Pero ahorita el tema no hablemos de temas. Dramáticamente. Digamos, dramáticamente, ¿qué evento, no? ¿Qué evento no puedes cambiar? ¿Qué evento te parece que es el que no mi implicación con ese niño de silla de ruedas, o sea, es mi implicación personal. A lo mejor ese me lo estaban pidiendo para educación especial, ¿no? Ok. Entonces yo no lo puedo cambiar. Tu evento que no cambia es el niño que recuerda. Sí, su historia, su biografía de las palabras. Pero y para llega que recuerda a la esa silla palabra, de ruedas. Silla. La silla de ruedas, no toda la biografía de las palabras. Sí, claro. Es un evento, un solo evento. ¿Eh? Que recuerda la silla de ruedas. ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer dos ejercicios. Este evento se ubica en algún sitio de esta gran estructura que decíamos. ¿Sí? En este momento no nos vamos a preocupar si va aquí, si va acá, ¿no? No importa. ¿Por qué? ¿Por qué Vicente recuerda su silla de ruedas? De hecho, quitamos el qué. ¿Por qué Vicente recuerda la silla de ruedas? Está la información. No lo veas como información, velo como dramaturgia. Él va a su historia personal y a las dificultades. Por eso, pero ¿por qué recuerda la silla de ruedas? Porque alguien adelante, afuera de él, le está inquiriendo, le está obligando, le está llevando a ese recuerdo. Pero es que fíjate, en tu historia estás hablando de Vicente, que su maestra le dice el lado oscuro de las palabras, no sé qué, ¿no? Y él primero, por lo que tú contaste, piensa en manos, en otro tipo de cosas y termina en la silla. ¿Qué es lo que hace que Vicente piense en la silla? Podría haber pensado en un perro, podría haber pensado en la ventana, podría haber pensado en una nube. ¿Sí me explicó? ¿Por qué Vicente piensa en la silla? El significante más cercano a él, a su problema. Me lo está explicando desde afuera. Explícamelo desde los zapatos de Vicente. Claro, la parte oscura es que yo no puedo caminar. La parte oscura, él no puede caminar, entonces necesita una silla para Porque Vicente caminar. Necesita la silla para caminar. ¿Por qué? ¿Por qué necesita Vicente la silla para caminar? Para ir a la escuela, para estar en el mundo. ¿Por qué? A jugar. ¿Por qué?
Porque no camina, porque es discapacitado, porque en sus piernas no funcionan. Tú lo pones así. ¿Por qué? Porque Vicente es discapacitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nació así, porque congénitamente o... Por ejemplo, porque así nació. O sea, si se dan cuenta, lo que estamos buscando son las motivaciones de fondo del personaje. ¿Sí? Del pasado del personaje. Ahorita tú decías porque así nació. Ok, ¿no? ¿Por qué nació así? La trampa obvia es porque la madre de Vicente era drogadicta, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero ojo, ya no estamos hablando de Vicente. ¿Sí? Ya estamos hablando de su madre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no estoy hablando del personaje. ¿Cómo lo planteo, entonces? Tengo que centrarme en Vicente. Entonces, Vicente nació así, o sea, nació discapacitado. ¿Por qué? No puedo hablar de su madre, está prohibido hablar de su madre. Un poco, digamos, pensando en tu personaje, ¿no? Si yo te lo planteo como porque Vicente es una víctima, digamos, como para tampoco no colgarnos demasiado, porque obviamente esto lo podemos desarrollar por hojas y hojas y hojas y hojas, pero digamos, porque Vicente es una víctima, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy dando a Vicente una característica única. ¿Qué implica el que sea una víctima? Que, por un lado, que él está recibiendo de alguna forma la consecuencia de algo de lo cual no es responsable. ¿Sí? Y sí, obviamente hay un culpable. Pero también implica que Vicente no tiene opciones. Cualquier víctima no tiene opciones. O sea, si tú hablas de la víctima de un secuestro, pues al pobre cuate lo agarraron, lo subieron a un carro, se lo llevaron a una casa. O sea, no tiene opciones. No es algo que él hubiera deseado. Si vamos a una víctima de asesinato, pues alguien llegó y lo mató. Es decir, él no tuvo opciones. ¿Sí me explico? Entonces ya le estamos dando al personaje una característica única que tiene una serie de implicaciones sobre el carácter del personaje. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Como lo estamos viendo a nivel personaje, ¿sí? Si se dan cuenta, es una serie de eventos que incluso podría o no poner en el guión. Eso no importa. Es decir, lo importante es que tú como guionista lo tengas claro. A lo mejor en este proyecto que tiene Josefina, pues nunca voy a ver que Vicente es una víctima. ¿Me explico? A lo mejor no. A lo mejor no es necesario para el objetivo que tiene el drama. Pero sí me es necesario para saber cómo reaccionaría y cómo Vicente llegaría a visualizar esa silla de ruedas. ¿Me explico? Es decir, cómo sería el proceso, qué tipo de imágenes recorrería primero antes de llegar a la silla de ruedas. Vicente simplemente es una pregunta, ¿no? ¿Se asumiría como una víctima o no? Es decir, él sabría por qué está así o no. Por eso te decía que esto se puede desarrollar muchísimo, ¿no? Ahora, vamos para el otro lado. Como estamos hablando de un evento que no puedo cambiar, que es este, ¿no? Ya nos fuimos para atrás, ya nos fuimos a los porqués, ¿no? Siempre desde el punto de vista del personaje, de veras, mucho cuidado con eso, es bien común, ¿no? De que de repente, pues porque su mamá no sé qué, porque su tía dijo, no, te tienes que centrar en el personaje es tu guía, es tu caminito, digamos, ¿no? En el momento en que llegas a un punto del análisis, donde de repente dices, chin, y esto es que aquí la mamá se drogaba, ¿no? Entonces dices, ok, la mamá se drogaba, pero entonces, ¿qué implica para mi personaje, ¿no? Por eso un poco te decía, bueno, a ver, ahí, ¿no? ¿Qué implica para mi personaje? Lo que importa para Vicente no es si tuvo una compensación de calcio o si, ¿no? Lo que importa para Vicente en realidad es que es lo otro, ¿no? Es decir, si tú estás discapacitado, saber la razón médica, digámoslo así, es lo de menos. O sea, lo que te pasa a ti en la cotidianeidad, el no poder moverte, el llegar a un sitio donde no hay un elevador o no hay una rampa, ¿no? Ese es el drama cotidiano, ¿no? Ahora bien, vámonos para otro lado, perdón. Es que al final estás haciendo
un análisis de lo que debe ser nuestro protagonista, ¿no? Que también debemos... Pero lo puedes aplicar a cualquier personaje, ese es el chiste. Para empezar hay que aplicarlo al protagonista. Por supuesto, por supuesto, sí. Por supuesto, pero lo que ves, por ejemplo, el antagonista, ¿no? Sucede lo mismo. De hecho, muchas veces, pero nada, déjeme un segundito. Muchas veces este evento, digamos, ahorita, por ejemplo, Josefina no tiene en este proyecto en principio, puede entrar después o podemos descubrirlo, un antagonista, ¿no? Pero, por ejemplo, si esto fuera una ficción de otra naturaleza, muy probablemente este evento involucraría a ambos. A lo mejor de este rapidísimo análisis que hicimos con Josefina, en el guión entrarán quizás estos 3. Quizás, ¿no? A lo mejor hasta menos. Pero sí creo que es muy bueno y muy necesario que tú como escritor sepas estos antecedentes. Y claro, tú empiezas por el protagonista. Sí, y además, por ejemplo, otros personajes, pues... si es una persona muy normal, pues no te está resultando, tú mismo no estás siendo honesto de dónde estás partiendo. Entonces tienes que llegar al quiz. Bueno, ok, si es obsesivo, ok, pues ¿qué obsesión tiene? ¿Y por qué tiene esa obsesión? ¿Qué es lo que le gusta y por qué es lo que odia y por eso es obsesivo? Pues es que odia tal cosa. ¿Y por qué la odia? Entonces su pasado... pues es que su papá golpeaba, no soportaba tal cosa y era muy duro, etc. O sea, llegar a esa buena característica. Mira, por eso les decía un poco que es muy terapéutico. Me explico, porque tú solo, si se dan cuenta... Es decir, cuando uno empieza a escribir un personaje, no lo hace porque digas, yo quiero escribir un personaje. Es decir, eso que vemos de repente de aquí, es que yo le escribí un personaje a Derbez porque lo he admirado siempre mucho. No es cierto, o sea, digamos, a lo mejor sí se le ocurrió en algún momento que fuera Derbez el personaje, pero uno empieza a escribir un personaje porque ese personaje contiene algo que nos involucra y nos toca. Y entonces hay un ejercicio de honestidad. Si yo me empiezo a engañar solito, si no le empiezo a entrar a esos temas, si no empiezo a averiguar por qué diablos estoy escribiendo ese personaje, el personaje o va a quedar cojo o me va a ventanear de una manera espantosa, ¿no? Entonces es muy útil tener esto y es un ejercicio de honestidad, ¿no? ¿A qué voy? Si de repente, por ejemplo, tú tienes un personaje que empiezas a analizar y de repente, muy probablemente le suceda de repente, ¿no? Te das cuenta que tiene una serie de características medio nefastas, ¿no? Y ni modo, pues hay que asumir que a lo mejor tú también las tienes. Porque te estás espejeando. Es decir, cuando uno escribe, hay que asumir, porque así es, ¿no? No es cierto, yo no creo, de verdad, en mi experiencia, en lo que le he leído y visto y tal, yo no le creo a los escritores que dicen, bueno, es que este personaje yo lo hice, pero pues no tiene nada que ver conmigo. Siempre hay algo que tiene que ver con uno, siempre, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor tú estás magnificando aquella característica, o por ejemplo, tienes una característica personal que es medio detestable y quizás sí la tienes en control, ¿no? O sea, quizás tú mismo lo sabes, pues, y la controlas y tratas de que no salga a luz, etcétera, pero ahí está. Entonces, cuando haces un personaje, a lo mejor esa característica se potencia y queda en el personaje, así me explico, pero hay que ser muy honestos entonces. Yo no creo primero al personaje y veo luego qué va a ser ese personaje. Sí, yo estoy partiendo de una trama. Yo digo, este personaje quiero que Vicente recuerde su silla de ruedas, o sea, confronte su realidad con estos contenidos que sí son contenidos duros y educativos y tal, pero quiero que él confronte su realidad. ¿Sí? Entonces, tomo esa decisión, es decir, entonces, ¿qué necesito para que confronte su realidad? Bueno, pues necesito que Vicente sea discapacitado, ¿no? O sea, no me puedo hacer tonto, pues. Yo no hago a Vicente y luego veo qué hago con Vicente. O sea, primero digo, necesito esto. Entonces creo un personaje que me permite ejecutar eso. ¿No? Si eso no importa en ese sentido, si hay un tema educativo, si hay simplemente un tema personal, digamos, sobre, no sé, la orfandad o lo que ustedes quieran, eso no importa. Yo lo que estoy buscando es un personaje que ejecute esas acciones y que me ayude a exponer esto que yo quiero exponer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que empezar de entrada a hacer análisis para atrás, ¿no? Y lo ideal es dejarlo, digo, como les digo, esto lo puedes ir desmenuzarlo e ir pasito a pasito. Ahorita traté de hacerlo muy rápido para no colgarnos mucho, pero lo ideal es llegar a un concepto de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una víctima. ¿Por qué? Porque es soberbio. ¿Por qué? Porque es feliz. ¿Por qué? Porque está solo. Me explico, o sea, llegar a conceptos cerrados.
Que a veces, por ejemplo, el melodrama es muy cómodo en eso, porque el melodrama ya te está planteando desde un principio víctimas y malos, ¿no? Así es. Entonces, ya entraste al molde, pues solo vas a encontrar víctimas y personajes buenos que casi no necesitan hablar, porque pues ya de entrada, ¿sabes? Exactamente. Hasta la música te está apoyando. Y el melodrama en ese sentido es como muy cómodo, ¿no? Aún así, por ejemplo, el melodrama, como decíamos ayer, ¿no? O sea, puede tener, o sea, son como las capas de la cebolla. Igual puedes tener tragicomedias muy básicas o tragicomedias muy complejas. House, ¿no? Que decíamos ayer, es un melodrama claro. El personaje de House, pese a que es un personaje simple y tal, tiene muchísimas caras, digámoslo así, ¿no? O sea, muchísimos ángulos. Entonces, al final del día igual lo tienes que analizar. Y llegas a esa otra categoría, ¿no? Porque incluso tú tienes que, incluso porque si lo analizas, tú puedes darte cuenta si realmente es un personaje de melodrama. De repente, a lo mejor a la hora del análisis te das cuenta de que no. ¿Sí? O sea, ¿cómo te dirías? De mi punto de vista es como la gran trampa del melodrama, ¿no? O sea, que el melodrama se ve como un género menor cuando en realidad también tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué haces? Ahorita fuimos para atrás. Entonces decíamos, este es el evento que no puede cambiar, no importa en qué nivel de la estructura. Ahora vamos para adelante. Perdón, antes de que y se hace de la premisa principal de la historia, es decir, no sé, de la sinopsis a lo mejor, o del enunciado. O del... Para allá voy. Pero bueno, ya tenemos aquí un concepto cerrado, decíamos, ¿no? Entonces vamos para adelante, ¿sí? Vicente recuerda la silla de ruedas y... Pues recuerda, toma conciencia de su victimez o toma conciencia de su estado en el que vive. Por ahí vamos por pasos, digamos, toma conciencia de su estado, digamos, ¿no? Vicente toma conciencia y... Entonces siente, tiene un sentimiento de odio contra el mundo. Iba a decir resentimiento, ¿no? Okay. De odio Vicente... contra el mundo, o contra su madre, o contra alguien. No, te voy a decir por qué no. Eso es lo que nos pasa mucho en televisión educativa. Nuestros personajes no son personajes, son mopeds. O sea, los pones a decir whatever, ¿no? O sea, son vehículos, pues, para dar un contenido, ¿no? Al final del día, por eso les decía al principio, de este análisis a lo mejor entra en el guión una 10ª parte, ¿sí? Pero el que tú lo tengas claro ayuda en 2 sentidos. 1, que el guión va a ser más sólido, ¿sí? Y 2, que si tienes un director medianamente inteligente y sabe que hiciste ese ejercicio, te lo va a pedir. O sea, eso lo puedes poner en la Biblia, ¿no? Esto lo puedes poner en la Biblia, por ejemplo. ¿Cómo te diré? Un director de verdad, medianamente inteligente, te pregunta, ¿hiciste análisis de personaje? Sí. No seas gacho, pásamelo. Órale. ¿No? ¿Por qué? Porque puede estar o no de acuerdo con tu análisis, pero ya para él es una fuente, ¿me explico? Él puede de repente decir, no, aquí no estoy de acuerdo, bla, 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 pero ese ya es un trabajo que pertenece más a dirección, pero parte de un documento sólido, o sea, no parte de a ver qué le entendía el guión, que ese es el problema muchas veces, ¿me explico? O sea, cuando el director llega al set, pues sí, y leyó el guión un día antes y ya, o sea, ni siquiera hizo la tarea de hacer el análisis de dirección que tiene otras características, ¿no? Pues ya estamos fritos porque entonces empieza a haber complicaciones, ¿no? Pues por eso te digo, este análisis es muy útil para ti. Es decir, por ejemplo, te pongo el ejemplo del proyecto de Josefina. Si estamos hablando, por ejemplo, de una serie, pongamos ahorita, una serie de 10 programas, ¿sí? Que va a tener un protagonista que es Vicente. Que ya sabemos que Vicente es un chavito que está en silla de ruedas, bla, 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 y que va a ir descubriendo, digamos, a lo mejor el capítulo primero es de los significados y los significantes, por ejemplo. Pero quizás cambie de contenido después, eso ahorita no importa, ¿sí? Pero el partir de este capítulo, que en todo caso es el más importante porque es el primero, es donde yo me voy a enterar quién es el personaje, ¿sí? Y tenerlo muy sólido va a hacer que a lo largo de los capítulos, o sea, como te diré, ese personaje se desarrolle. Ahorita decía Josefina, bueno, Vicente odia, fíjate, antes del odio, Vicente toma conciencia de su estado, decíamos, ¿no? Vicente se percata de que es una víctima, que lo decías hace rato. Aquí ya no va a caber, pero lo voy a poner, de qué víctima, ¿no? Y entonces ahí sí Vicente odia
a su madre, creo yo, más que al mundo, a su madre. ¿Sí? Y luego, ¿a qué voy? Es decir, ese personaje, por ejemplo, tú estamos de que hay una conclusión donde odia a su madre, por ejemplo. O tiene un resentimiento. A lo mejor no odio, eso hay que definirlo muy bien, ¿no? Porque, digamos, ya cuando de repente decimos odia a su madre, ¿no? Bueno, el odio ya es un sentimiento mayor, ¿me explico? O sea, el odio es el que te mueve, digamos, a las peores cosas, ¿no? Más bien, a lo mejor hay un resentimiento que puede ser profundo o no, pero hay un resentimiento hacia su madre. Si hay ese resentimiento hacia su madre, se tendría que reflejar en los siguientes capítulos. ¿Sí me explicó? Si, por ejemplo, tienes este primer capítulo y tu segundo capítulo abre, no en el salón de clases, sino abre en el comedor de la casa donde su mamá le está sirviendo sus huevos rancheros a Vicente, y Vicente la ve como feo, pues, como distante, ¿no? Por un lado, en el guión, yo ya tendría que, tendría que estar la información que me permita comprender el proceso del pensamiento de Vicente, pero además en términos de dirección del chavito y de involucramiento con el público, yo también ya tengo más elementos, ¿me explico? Donde incluso hasta puede ser interesante con el espectador, porque el espectador puede decir, oye, su mamá le hace sus huevotes rancheros y le pone su chocomilk, ¿no? ¿Cómo la ve tan feo? Incluso en términos de un programa educativo, me hace interesarme. ¿Por qué? Estamos introduciendo contenidos duros y hay una dramaturgia ahí. ¿Me explico? Entonces yo puedo interesarme en esa dramaturgia y me voy a quedar mucho más con el contenido duro porque ese contenido duro está impactando en la trama. El hecho de que se incorporara ese contenido duro está teniendo una consecuencia en mi personaje. Y al final esas características sobre las que vas escarbando y encontrando son las que te dan el elemento para la anagnórisis del personaje. Por supuesto. Y ese va a ser la catarsis de transformar quizá ese odio, pues darse cuenta que no es hacia su madre, sino no le sirve, ¿no? Y que al final pues encauzará lo que tenga que encauzar para superar por ponerte un ejemplo, su a lo mejor, condición de víctima. Lo que decíamos, a lo mejor Vicente no odia a su madre, pero sí tiene un resentimiento. ¿Y qué hace Vicente con ese resentimiento? ¿No? Por eso te digo que es una labor terapéutica del guionista, ¿no? ¿Por qué? Porque Vicente puede decir, odio a mi madre y entonces ya no le voy a hablar nunca. O Vicente puede decir tener ese resentimiento en principio, pero tratar de averiguar por qué. Y entonces incluso ahí puedes tener un subtema, porque de repente a lo mejor se entera de que la madre era drogadicta y no sé qué. Y entonces ese resentimiento se traslada de la madre hacia las drogas. O sea, sí me explico, o sea, tú vas construyendo, pero entonces esto que pasa después del evento, de nuevo, puede estar o no en la historia, ¿no? Pero ¿a qué tienes que llegar? A un concepto cerrado. Es decir, y luego Vicente traslada su odio hacia las drogas, y luego Vicente, digamos, no sé, para hacerlo muy rápido, ¿no? Se vuelve un promotor de la lucha contra el consumo de drogas. Y luego Vicente descubre que puede cambiar a su comunidad. Y luego Vicente es feliz. ¿Sí? Entonces, en términos de lo que tú me preguntabas hace rato, ¿no? De la premisa. Ya tienes un elemento cerrado que es la víctima. Digamos, en este ejemplo que saqué de la manga rapidísimo, tienes otro elemento cerrado que es, por ejemplo, la felicidad. Que en este ejemplo, en todo caso, eso tendría que estar, digamos, al interior de la trama, de los 10 capítulos de la trama, ¿no? Pero tienes otro elemento cerrado, que es la felicidad, es decir, que es a lo que Vicente llegó. Entonces, fíjense en dos cosas. Tienes una curva dramática que empieza con la víctima, termina en la felicidad, que obviamente va a tener un montón de etapas en medio, que son todas estas que sacamos acá, ¿no? Entonces digo, pero ya sé de dónde salió mi personaje y a dónde va a llegar. ¿Sí?